momento de hablar de la comida aliada. Está con nosotros la nutrióloga Stephanie Guzmán. Muy buenos días, nutrióloga. Muy bien. Muy bien, y encantada que nos acompañen. De hecho, déjenme les cuento que la semana pasada hablamos de la chía, que también es un superalimento, por llamarla de alguna manera, y nos habló una señora pidiéndonos que habláramos de la quinoa. Así que, Stephanie, nos vas a hablar de esto. Muy bien, muy interesante y temas muy buenos en realidad. Pues la quinoa, la verdad, está así como que dentro de muchos conflictos, se puede decir, dentro de los espacios, que ni siquiera está dentro de un grupo de una categoría de alimentos. Podemos saber que hay verduras, hay cereales, está la leche, las carnes, ¿no? Pero entonces la quinoa pertenece como a un subgrupo, por así decirlo, que sería como un pseudo cereal, ya que tiene propiedades de los cereales, pero al mismo tiempo también tiene propiedades de las leguminosas. Entonces tenemos que saberla combinar muy bien para no podernos pasar de las recomendaciones que son justas y necesarias para este tipo de alimentos. ¿Qué beneficios tiene? Yo estuve leyendo un poquito al respecto y sí me costó trabajo saber si era una semilla o era aquello, pero Stephanie, de hecho, hay muchísimas cosas, mucha gente lo clasifica hasta dentro de las verduras, pero en realidad no. Sus propiedades más que todo son como tipos cereales, podría decir, su contenido es más de carbohidratos, entonces es dentro de los cereales como el maíz, el trigo, de hecho viene de la familia de los amarantos, entonces por eso su forma redondita y un poquito dulce, entonces es muy agradable, ¿no? Es una sensación agradable en la boca. Pero también tiene muchas proteínas, o sea, esas proteínas y esos aminoácidos que forman a final de cuentas la quinoa son esenciales, se puede decir, entonces son parte de las que están dentro de la carne, entonces la carne pues ya sabemos, ¿no? Súper excelente para todo lo que es el músculo, a los que hacen ejercicio, entonces es un alimento muy recomendable para toda la gente que está haciendo deporte, que quiera adelgazar. Aparte de sus propiedades es de que tiene ácidos grasos omega 3, omega 6, como ya les comentaba, y que eso tiene a final de cuentas la función de que todo el colesterol, los triglicéridos están tratando de invadir un poquito nuestras tenitas o las arterias, pues entonces van a estar bajando esos niveles, entonces va a ser una dieta buena para el corazón. Entonces, ¿cómo podemos implementar la quinoa a nuestra alimentación? ¿Sustituir cierta porción de carne? Yo creo que podríamos sustituir lo que sería el arroz. Eso será, y de hecho se cocina de una manera muy similar, o sea, se va a cocinar así una de quinoa por 2 de agua, típica como es la misma preparación del arroz, pero no hay que pasarnos de la cantidad, ya que al pasar la cantidad puede pasar también la cantidad del azúcar, entonces no va a ser buena para nuestra dieta. Entonces la podemos suplementar también por algún caldito de fideo, por algún caldito de pasta, ahí es donde puede entrar realmente la quinoa. Perfecto. Algo muy importante que no quiero dejar pasar es que la quinoa tiene mucho magnesio, entonces el magnesio ¿para qué sirve? Para estar regulando las funciones del sistema neuronal, entonces aquellos que padecen de migrañas, que padecen de todo tipo de dolores de cabeza, que les duelen un poquito las articulaciones, magnesio va a venir a ayudar a todo eso y va a prevenir todas esas enfermedades. Perfecto, pues es una maravilla la quinoa, así que ahí está la recomendación, entonces vamos a sustituirlo por el arroz. Así es. Muy bien, muchas gracias Stephanie, te esperamos el siguiente lunes. Si usted quiere que Stephanie nos hable de algo en especial, solamente hay que llamar o hay que escribirnos para que nos digan qué tema quieren que abordemos, ¿no? Muchas gracias y que nos siguiente lunes. Vamos al otro lado del estudio.